Hace 50 años apareció la primera edición de esta revista, Hablemos de Cine, una revista peruana que extendió su vida por 77 ediciones, ¿no es cierto? Sacaron 77 números, hasta el año 1984, en que salió que fue el último número de Hablemos de Cine. Y claro, la importancia de la revista fue muy grande, ¿no es cierto? No solamente en el Perú, sino a nivel latinoamericano. Y Chacho León, Isaac León, que fue el director desde el primer número, ¿no es cierto? Sí, fue una aventura juvenil, en primer lugar. Salió por el entusiasmo de un grupo de cinéfilos. También fue una aventura un poco azarosa, porque nunca la revista tuvo estabilidad económica. Entonces siempre dependimos en los primeros años, de los ingresos de un cineclub, pero nunca vivió de los avisos. La revista se hizo, vamos a decir, a punta de entusiasmo. Finalmente, en el año 84, como también recordarás, dejó de salir porque, claro, vivíamos un momento económico muy difícil. La inflación de la época era tal que 4.000 soles, que no es que fuera 4.000 soles una suma gigantesca. Mira, este es el 75, este es el 77 que cuesta 4.000, el 75 cuesta 1.000 soles. 1.000 soles. O sea que se triplicó en poco tiempo. Pero, como le decía... Esa aventura juvenil, Chacho, ¿qué es lo que quería? ¿Qué pretendía? ¿A dónde iba? ¿Era simplemente la euforia de los años o qué? Nosotros nos propusimos una tarea que considerábamos, pues, a nuestros 20 años, muy importante, que era construir un espacio de crítica cinematográfica. De reflexión. De reflexión, pero al mismo tiempo, simultáneamente, digamos, de entusiasmo por el cine, ¿no? De afirmación de cinefilia en una época y en un marco en el que eso era muy escaso. Había como una discusión o dos posiciones, una que valoraba o que se atendía más a los valores morales, al concepto, a la idea, al mensaje, a eso que se conoce como el mensaje de la película. Y en el otro caso era una visión mucho más de recursos fílmicos, expresivos, puestos al servicio de ¿qué? De un tratamiento cinematográfico, digamos, de una expresión personal, ¿no es cierto? Entonces iba la cosa por ahí, ¿no? Exactamente. Un poco esta idea del cine, de valores estéticos, atribuidos principalmente al cine europeo, era la que primaba, digamos, ¿no? Eran épocas donde las películas de género, por ejemplo, estaban mal vistas a priori, en el sentido de que se consideraba que eran películas más o menos indiferenciadas, que eran... De entretenimiento. Exactamente. Muy raro que tú encontraras, por ahí podía darse caso, que alguna película de Hitchcock apareciese en las listas de mejores películas del año, ¿no? O western. O western. ¿Se burlaron alguna vez en alguna edición de la revista de un crítico que escribió, dijo, ¿qué hace un actor tan prestigioso como Henry Fonda en un western? ¿No? Sí. Lo cual era una metida de pata formidable, porque si hay un... Bueno, Henry Fonda ha hecho muchas cosas, pero era un vaquero extraordinario, ¿no? Bueno, mira, yo creo... Fue nada menos que Wyatt Earp. Exactamente. ¿No es cierto? En La Pasión de los Fuertes de Ford. Yo creo que no hay metida de pata más antológica en la historia de la crítica en el Perú que esa. Yo creo que va a quedar con los tiempos como la... Además, la expresión muy clara, palmaria, de la ignorancia, del desconocimiento, de quienes escribían, pues no estaban en capacidad de hacerlo, o la mayor parte de ellos. Sin embargo, él aparecía como la autoridad y nosotros como los jóvenes un poco advenedizos, que veníamos a alborotar en un ambiente supuestamente más o menos ordenado. Claro. Ahora, esa incursión de ustedes, o esa irrupción de ustedes, empieza el 15 de febrero del año 65, sí, hace 50 años. Exactamente. ¿No es cierto? Aparece la revista un poco para alborotar, pero también para, digamos, hacer una especie de inversión de los valores, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que ustedes dicen que es malo, es bueno para mí. Bueno. Y lo que ustedes dicen que es bueno, es malo. Le dimos la vuelta por completo porque levantamos películas para nada consideradas, sobre todo películas de género, y más bien nos bajamos en los primeros tiempos
a las películas en las que había una mayor pretensión intelectual, es decir, donde la presencia del autor era muy ostensible. Por supuesto, con excesos. Por ejemplo, Berman. Por ejemplo, Berman. No todas las películas de Berman. No todas, claro, ¿No? algunas. Ahí hicimos alguna diferenciación entre, vamos a decir, el Berman bueno y el Berman no bueno. Pero El silencio... Que se estrenó por esa Que se época. estrenó en el año 65, fue objeto Y de... con gran polémica, ¿no es cierto? Porque Con además mucha fue polémica. retirada, ¿no? Sí. Claro. Sí. La película fue retirada de cartelera porque tenía algunas escenas de sexo que resultaban como muy explícitas en esa época. Y nosotros participamos en el debate, pero no tanto sobre ese tema, ¿no? No, claro, claro. No, era otras consideraciones las que argumentábamos y que nos hicieron cuestionar la película. ¿Quiénes eran? Estabas tú como director, ¿no es cierto? Estaba Carlos Rodríguez Larraín, estaba Juan Bulita, Federico Cárdenas, ¿no es cierto?, que es el crítico de la República actualmente. Y había una especie de mentor, ¿no? Una suerte de mentor que era Desiderio Blanco. Él introduce en esa época una nueva visión del cine. Todavía cuando empieza él en la Católica, digamos, porque antes no lo había hecho, el año 62, con un curso de lenguaje cinematográfico, su perspectiva de lenguaje, vamos a decir, era un poco más tradicional. Casi vamos a poner un poco entre paréntesis algunas de esas operaciones de lenguaje, concediéndole una importancia central digamos, a ese mundo representado, destacando tal vez lo que algunos llaman lo profílmico, es decir, actores, decorados, Todo aquello que está, digamos, iluminación. frente a la cámara, ¿no es cierto? Exactamente, lo que Eso es está frente a la profílmico. cámara. Desde la luz, ¿no es cierto?, los actores, la escenografía, Así el es. mobiliario, ¿no? Así es. Yo creo que poco a poco se va recuperando, por decir así, una visión un poquito más integral, ¿no? Donde no solamente el universo representado, sino los mecanismos, los planos, los ángulos, Claro, los la movimientos idea de de una puesta en cámara. escena que se amplía, ¿no es cierto? No solamente la puesta en escena es poner en escena, pues, o sea, poner elementos para ser filmados, sino potenciarlos, ¿no? Exactamente. Potenciarlos a partir de los recursos que da la cámara, es decir, la cercanía, la lejanía, la posición, estar arriba, estar abajo, estar al costado. Si todo eso va adquiriendo un sentido que potencia aquello que está siendo mostrado, que forma parte del campo visual, ¿no? Exactamente. Después de un año, en donde la revista además salió cada 15 días, que fue un trabajo realmente heroico, porque había que hacerlo todo, desde enero del 66 damos el paso a la revista impresa. Ahí es que entramos a trabajar con un editor. Y la revista salió mensualmente, incluso con distribución en kioscos. Pero nos dimos cuenta que tampoco era una revista popular, digamos, una así es, revista ¿no? Que de actualidades. que pudiera venderse pues al lado de selecciones de Reader Digest O de caretas, o de digamos, ¿no? caretas. Claro. Después la revista se hizo bimestral hasta el año 71, 72 y luego ya va perdiendo Claro, va perdiendo la regularidad. Ahora, la regularidad. ya, eso en relación con, digamos, la regularidad de la revista, con las apariciones, pero también hay fases en la revista, ¿no? Sí. Fases, digamos, que tienen que ver con la forma en que se va abordando el cine, la apertura hacia otros cines. Hay, por ejemplo, al comienzo una defensa muy clara de los géneros, de películas de romanos y ¿no es cierto?, de forzudos italianos que estaban de moda en esa época. Luego comienza una etapa más reflexiva, donde se publica un diccionario de realizadores americanos que es muy valioso. Y luego empieza la apertura hacia el cine latinoamericano, festivales europeos, ¿no? Los nuevos cines de esa época en que empiezan a incorporarse. Hay un número que tiene carátula de Persona, otro que tiene carátula de Glauber Rocha, ¿no es cierto? Y más de una, creo. Sí. Es decir, hay etapas. Sí, claro, eso coincide también con un aumento en la cartelera de películas que antes no se habían visto. Por ejemplo, en el Perú se estrenó en su momento Apud de Souffle, la primera película de Godard, que es la película, digamos, de... Muy rompedora. Exactamente, ¿no? Casi lanzamiento. Hiroshima, mi amor. Hiroshima, mi amor. Que es una película que ahora pasa en un cine y causa deserción masiva. Berman, ¿no? Berman. Se estrena sí. Persona, nada menos. Exactamente, sí, sí. Eran otras épocas. Ya, y entonces la revista ahí adquiere ya una
una presencia interesante, ¿no? Sí. Hay entrevistas, por ejemplo, los cineastas que estaban marcando, digamos, el ritmo y la marcha del cine latinoamericano, ¿no? Sí. Rocha, Sí, no sé, Gutiérrez los brasileños. Gutiérrez Alea. Toda la apertura del cine cubano, ¿no? Sí, la revista cubrió bastante ese panorama, ¿no? ¿Y cómo fue el rebote de la revista, de la presencia de la revista en América Latina? Ya, vendíamos la revista fuera por canje o por, digamos, distribución. Por ejemplo, en Argentina, Juan Carlos Fisner, que es un productor, le mandábamos una cierta cantidad de ejemplares y él las colocaba, y bien colocadas, tanto así que ahí hay una resonancia que hemos podido comprobar con el paso de los años que la revista tiene. Claro, y además eso fue generando cosas importantes, Sí, ¿no? en Brasil, por ejemplo, enviábamos, se vendía en la Cinemateca del Arte Moderno de Río. En Colombia, En ¿no? Colombia, también en Bogotá. Ahí está la influencia de Andrés Caicedo. Leyó la revista, Sí, la reconoce, sí, además. sí. Bueno, Cine al Día, perdón, la revista de Caicedo, Ojo al Cine. Ojo al Cine. Ojo al Cine era, hablemos de cine, además él lo decía, ¿no es cierto? Sí, Además sí, que fue sí, colaborador sí, de la sí. revista. La revista se vendió Santiago, Viña, Valparaíso, Buenos Buenos Aires, Aires. Montevideo, Río, Bogotá y Caracas. Claro, y generó, además, gente que era seguidor y que comenzó a escribir y que comenzó una Sí. crítica un poco bajo la influencia de Hablemos de Cine. Eso fue muy importante, Sí, creo. sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. Luego, una cosa interesante también en la revista es Herzog, ¿no? La presencia de Herzog. Sí. Que viene a hacer Aguirre, La ira de Dios, y que es entrevistado. Y es, creo, la primera revista que entrevista a Herzog. Sí, yo creo que él, no sé si todavía lo recuerda, pero en algún momento lo dijo públicamente, que la primera entrevista, vamos a decir, de cierta importancia que le habían hecho, fue en Hablemos de Cine, ¿no?